es Tatiana Díaz. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio de lógica de programación de nuestro diplomado. Entonces, para el primer punto nos piden crear un programa que realice las tablas de multiplicar del 1 al 10, pero en sentido contrario, comenzando del 10 hacia atrás. Entonces, para ello vamos a crear la clase tablas de multiplicar. Vamos a crear nuestro main. Aquí vamos a comenzar creando un ciclo for donde vamos a asignar una variable número que va a ser igual a 10, donde número va a ser mayor o igual a 1 y va a ser en disminución, ¿sí? Y acá vamos a imprimir simplemente un salto de línea. Entonces, para ahora vamos a crear acá para un método para realizar el programa de la tabla de multiplicar. Entonces el método llama generar tabla y va a recibir una variable que se llama número, simplemente. Y vamos a imprimir acá. Entonces, un mensaje que diga tabla del más, va a ir acá la variable número más 2 puntos. Ahí. Más 2 puntos. Listo. Vamos a crear un ciclo que es el que nos va a hacer nuestra operación. Entonces vamos a una variable 10 donde iba a ser mayor o igual a 1 y va a ser hacia atrás. Y acá vamos a hacer como tal la operación. Entonces in va a ser resultado, esta variable la vamos a llamar resultado, de donde va a ir el número que fue el que creamos aquí por i. Y vamos a imprimir simplemente esto. Donde va a ser entonces el número más el por más el otro número más igual más el resultado. Pero acá nos faltó simplemente pasarle a generar tabla, pasarle a nuestro método esta variable que se llama número. Guardamos y vamos a correr nuestro programa.
Aquí está corriendo nuestro programa. Y listo. Entonces básicamente tenemos resultado de las tablas de multiplicar del 10 al 1, pues comenzando del 10 y terminando con la tabla del 1, todas en orden descendente. Listo. Punto número 2, lo que nos pide es copiar nuestra clase, vamos a llamarle par impar, y simplemente queremos ver los resultados pues que el usuario quiera visualizar, si los números pares o los números impares. Entonces para eso vamos a copiar. Para esto vamos a copiar toda la clase tal cual. Esto. Copiamos toda la clase tal cual. Y vamos a comenzar primero preguntándole al usuario qué desea visualizar, si los resultados pares o impares. Entonces vamos a añadirle un mensaje que diga desea ver números 1 van a ser pares o 2 impar. Esto lo vamos a añadir en una variable que se llame num, simplemente. Vamos a capturar, vamos a capturar esa variable a través de scanner. Entonces scanner sc es igual a new scanner system y esto lo vamos a acá la vamos a capturar. Entonces num es igual a sc.nextInt, ya que es una variable de tipo integer. Next. Y aquí simplemente nos pide importar esta librería. Listo. Ahora vamos a crear un boolean que va a decirnos cuando el usuario digite 1 o 2, entonces selección número, si es igual a 1, listo. Y tenemos nuestro for, lo dejamos tal cual. ¿Qué va a pasar acá? Nuestro método generar tabla ya no va a recibir solo número, sino que va a recibir selección. Entonces boolean va a recibir también, va a recibir selección. Y aquí entonces le vamos a añadir qué más parámetros va a recibir selección. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? For in, vamos a añadir para que nos imprima o que solo podamos visualizar cuando sea par o impar. Entonces, si par resultado porcentaje 2, que es lo que nos hace como clasificar si es par. Entonces, listo. Y acá vamos a hacer un if. Entonces, if par es igual a selección, que es selección, ¿qué queremos que haga? Que nos imprima esto, selección. Guardamos y vamos a poner a correr nuestro main.
A ver qué nos aparece. Entonces nos arroja nuestro mensaje. Desea ver números 1 par, 2 impar. Vamos a añadir 1. Y como podemos ver, se visualizan únicamente los resultados pares. 50, 40, 30, 20. Listo. El punto lo que nos pide es crear una lista donde podamos, vamos a llamarle lista ciudades, donde podamos ir añadiendo ciudades hasta completar 10 y luego recorrer la lista simplemente. Entonces creamos nuestra clase lista ciudades. Vamos a añadir de una vez escáner, que es para poder leer por consola lo que el usuario digite. Ahora vamos a crear nuestra lista. Aquí simplemente lo que nos van a pedir es añadir la librería. Vamos a crear mi lista, list, que va a ser de tipo string. Se va a llamar city list igual a new array list. Listo. Y aquí lo que nos va a pedir pues es importar simplemente los array list. Listo. Vamos a imprimir un mensaje system. System.out.println que diga ingrese 10 ciudades. Después de ingresarlas, vamos a crear un ciclo for. Se me iba olvidando acá, necesitamos crear nuestro main. Listo. Entonces vamos a crear un ciclo for donde vamos a guardar cada una de estas ciudades hasta que llegue a 10 ciudades. Entonces una variable que se llame y va a ser igual a 10 y va a ser menor que 10 y va a ir ascendente. Entonces y más. E imprimimos un mensaje donde va a ir
y que es 1, 2 sumando. Entonces cada vez le va a sumar de a 1. Listo. Ahora vamos a crear una variable que se va a llamar ciudad, donde va a recibir o a almacenar las ciudades que se vayan ingresando. Y aquí las va a guardar. Ahí simplemente las está leyendo y con este las está guardando. Las va a añadir a ciudad. Va a ser uno en uno. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar las ciudades ingresadas. Listo ya. Mostrar las ciudades ingresadas. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Vamos a añadir un mensaje que diga System Out y vamos a añadir un mensaje que diga ciudades ingresadas. Ciudades ingresadas. 2 puntos. Un ciclo for. Un ciclo for que significa que es ciudad, que es cada una de la lista de city list. La lista de city list y va a imprimir ciudad. Y acá vamos a añadir que va a imprimir ciudad. A correr nuestro programa. Entonces ingrese 10 ciudades. Tenjo, Bogotá, Girardot, Cali, Cartagena, Fusa, Mosquera, Zipaquirá, Madrid y Tabio. Y aquí nos imprime las ciudades que ingresamos. Listo. Y vamos a crear nuestra clase para el último punto, donde se va a llamar síntomas, ya que lo que nos pide es crear una lista de síntomas. Luego el usuario va a tener que registrar los síntomas que él tiene. Y si tiene 3 o más síntomas de la lista, pues va simplemente a decir que tiene COVID. Entonces creamos lo mismo. Este mismo esquema lo vamos a utilizar para lista. Entonces, lista, una lista de string, pero no la vamos a llamar así, sino le vamos a llamar síntomas usuario. Síntomas usuario. Va a ir vacía porque el usuario los va a ir añadiendo, pues, él mismo. Y luego vamos a tener otra lista de string que va a tener los síntomas
predeterminados, ¿sí? Para luego compararla. A eso le vamos a llamar lista de síntomas. Y acá vamos a añadir los síntomas, que va a ser gripa, tos, dolor, dolor, fiebre, virosis. Listo. Simplemente vamos a quitar esto. Y acá es la raíz. Punto. Y acá simplemente vamos a importar estas librerías. Listo. Para esto también vamos a tener un contador que es el que nos va a ir, pues como bien lo dice, contando estos síntomas, ¿sí? O sea, sumando qué tantos síntomas tiene el usuario. Vamos a añadir un mensaje que le vamos a pedir que ingrese los síntomas. Entonces ingrese 5 síntomas que presenta. Listo. Vamos ahora a crear un ciclo donde vamos a ir añadiendo esto. Entonces, y va a ser la variable, y va a ser igual a 0, y va a ser menor a 5, y se va a ir incrementando, y más. Ahora vamos a ir añadiendo estos síntomas. Vamos a añadir nuestra variable que nos va a permitir escanear o leer a través de consola lo que ingrese el usuario. ¿Listo? Importamos ahorita la librería de escáner, nos debe aparecer acá. Vamos a crear un string que se va a llamar síntomas y vamos a leer esto para que pueda leer lo que ingresa el usuario, y lo vamos a añadir a la lista síntomas usuario punto add síntomas. Listo. Ahora vamos a crear otro ciclo for que va a ser el de síntomas COVID. Dos puntos, lo vamos a comparar, o va a estar esos síntomas COVID dentro de la lista síntomas usuario. Vamos a crear if, que este if que es lo que nos va a decir lista de síntomas punto contains, que lo que hace es ir sumando los síntomas y cada vez va a sumar a nuestro contador. ¿Listo?
Y acá luego vamos a crear otro if, que es el que nos va a decir que si tienes 3 o más o menos, tiene o no tiene COVID. Entonces, contador de síntomas, si es mayor o igual a 3, ¿qué va a hacer? Vamos a imprimir esto. ¿Qué dice? Usted tiene COVID. Si no, ¿qué va a hacer? Imprimir. Usted no tiene COVID. Vamos a correr nuestro programa a ver qué nos aparece. Okay. Miremos qué sucede. Más. Aquí. Acá nos falta añadir de qué tipo es nuestra variable. Pongamos aparece acá, era simplemente que era con punto y coma. Ponemos a correr nuevamente. Síntomas que presente: fiebre, dolor, tos, gripa y digamos que virosis. Usted tiene COVID. Bueno, eso es todo por este video. Disculpen de pronto la demora y espero les haya gustado.